¿Podemos ser igual antes que el COVID? ¿Podemos ser igual? ¿Podemos regresar cuando ahora estamos, por ejemplo, aquí en México en época prácticamente a un mes de entrar el invierno? Del invierno, ¿podemos ser igual uno por un lado? Por otro, ¿cómo concilias dos posiciones de un país con el que sí tenemos intercambio comercial bastante considerable, China, pero tenemos a otro que tenemos como 800,000 millones de dólares de intercambio comercial y que además es la primera potencia del mundo, económica y militar? ¿Cómo concilias cuando acá la primera potencia militar nos está diciendo, sabes qué, el fentanilo viene con los chinos? Claro, yo estaba exactamente tratando de identificar aquellos puntos de acercamiento que podrían dar algún resultado, porque finalmente son dos polos económicos poderosísimos, dos potencias, en medio de los cuales queda un país como el nuestro que ni siquiera en el Telecán es principal, es el tercero. Somos un jugador entre los tres claro. del TEMEC, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya este multilateralismo en la medida en que se está viendo con los países, 21 países diferentes a los europeos, diferentes a los asiáticos, diferentes, perdón, a los latinoamericanos, ¿no? Con los cuales normalmente hemos tenido una relación y tenemos otros tipos de instrumentos, ¿no? Entre ellos, pues la CEPAL, tenemos desde el punto de vista político la propia OEA, etcétera. Pero aquí es otra temática, otro mundo al cual México pues también pertenece y quiere pertenecer. ¿Y cómo los hacemos entender en algunos temas como el de migración, Pepe, cuando nadie le presta atención? Cuando Biden, por ejemplo, como no le interesa, a Trudeau menos. ¿Cómo los hacemos entender y cómo metemos ahí a China que hacerlos entender que necesitamos otro acercamiento al tema de migración y necesitamos hacerles entender que urge desarrollar? Biden está invirtiendo, ya lo platicamos, poco más para 2024, más de 100,000 millones de dólares entre Ucrania, Israel, y un poco con la frontera con México, pero para para Sudamérica, ahí donde vienen los problemas graves de migración, casi nada. No, se habla de, si acaso, 500 millones de dólares, que no es una migaja, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, hubo una época en que China manejaba muchos migrantes hacia Estados Unidos vía México. Y eran de puro contrabando, o sea, venían en buques hacinados como vienen ahora los centroamericanos en trailers, ¿no? Y se están ahogando. Ellos venían en embarcaciones o en la base de estos barcos transatlánticos, ¿no? Y llegaban a México con un pago, pero enorme en dólares, porque les cobraban en dólares los traficantes de los chinos. Era la época en que Shen Li Yegon era traficante de chinos, nada más que Shen Li Yegon se dedicó a traficar con los de lujo, con los que tenían mucho dinero, de tal manera que podían viajar por diferentes lugares en avión, ¿no? Y triangulando, o sea, podían ir a Europa, a Brasil, a Centroamérica, a otros lugares, fingiendo hasta llegar a México. Fingiendo ir a otro lugar que no fuera México y Estados Unidos. Pero les costaba, ¿qué te puedo decir? $80,000 el viaje a cada persona. Imagínate, un lanal. Y ese dinero, gente que trabajaba con Shen Li Yegon cobraba solamente por transportarlos de la frontera de Guatemala, por decir algo, hasta 10 millones, 5 o 10 millones. Sí, yo me acuerdo, mira, en el aeropuerto de la Ciudad de México los tenían clasificados. Migrantes chinos, AAA, ¿sí? Esos pueden pagar. ¿Cómo pagan luego? Los esclavizaban, ¿no? Pero de verdad es posible lidiar con la migración cuando no les interesa. Sí, bueno, referí eso porque es poco conocido. Sí, y claro. ya ha cesado, ha minorado ese tráfico ilegal de chinos, ¿no? Ya no son tantos los que se exportan, ¿no? Y eran, como repito, las épocas de Shen Li Yegon,
comenzando el siglo, ¿no? 2007, 2008, 2009, ¿no? Pero el problema nuestro con la migración es desde el sur del continente. No que todos sean de origen latinoamericano, caribeño, no, vienen de porque están los haitianos, están los cubanos, etcétera, pero están llegando gente de África a través de México. O sea, se meten a un tren de migración que pueden durar meses, ¿no? Y entran a territorio mexicano y también pagando muchísimo, ¿no? Y están también los que entran por el casi inaccesible Golfo del Darién, acá en Panamá, Colombia, en donde corren un peligro mortal, ¿no? Son lugares fangosos y para transitarlos es sumamente riesgoso, ¿no? Pero bueno, México no solo es destino, tránsito, sino también origen de migración. Y por tanto, el tema le toca por todos lados. Entonces, creo que puede ser interesante esta reunión porque al menos podría plantear algunas alternativas.